Bien, ahora vamos a ver la suma de matrices. Sean las matrices A, las matrices B y la matriz C. Repasemos un poquito el tamaño de cada una de las matrices. La matriz A está formada por 2 filas y 3 columnas. Por lo tanto, la matriz A tiene un tamaño de 2 por 3. La matriz B está formada por 2 filas y 3 columnas. Tiene un tamaño de 2 por 3. La matriz C está formada por 2 filas y 2 columnas. Tiene un tamaño, un orden o una dimensión de 2 por 2. Recordando que el primer número nos indica la cantidad de filas y el segundo número la cantidad de columnas. Muy bien, vamos ahora a generar la sumatoria de la matriz A más la matriz B. Aquí tenemos la matriz A y esta es la matriz B. Para que pueda ser posible la sumatoria de dos matrices, necesariamente ambas deben tener el mismo tamaño. Esta matriz A tiene un tamaño de 2 por 3, ya lo mencionamos anteriormente, 2 filas, 3 columnas. Y la matriz B también un tamaño de 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Necesariamente, vuelvo a repetir, las dos matrices tienen que tener el mismo tamaño. Y se procede a sumar elemento a elemento en la misma posición. Este 5 está en la posición 11, la posición 12, la posición 13. El primer número indica la fila y el segundo número indica la columna a la cual pertenece. Este estará en la posición 21, 22 y 23 respectivamente. Vamos generando entonces la sumatoria. Este 5 en la posición 11 suma al 3, el 4 suma con el 2, el menos 2 suma con el 0, el 1 suma con el menos 2, este 2 suma con el menos 5, y este 3 suma con el menos 3. Y nos daría en realidad esta matriz donde hemos sumado los elementos que están en la misma posición. Eso nos genera entonces 5 y 3, 8, 1 más menos 2, menos 1, 4 más 2, 6. Y así respectivamente hemos sumado todos los elementos de una matriz con la otra. Entonces la matriz que se obtiene de sumar la matriz A más B será una matriz que tendrá también el mismo tamaño de las matrices sumando. Recordemos que la matriz A tiene un tamaño de 2 por 3, la matriz B un tamaño de 2 por 3, por lo tanto la matriz que se obtiene tendrá también un tamaño de 2 por 3. Pero ahora, esta matriz de tamaño 2 por 3 está formado por varios elementos. Este elemento 8 está en la posición 11. Decimos 11, el primer número indica que está en la primera fila y el segundo que está en la primera columna. Este 6 está en la posición 12, significa fila 1, columna 2. Este menos 2 está en la posición 13, primer fila, tercer columna. El menos 1 está en la posición 21, segunda fila, primer columna. Este menos 3 está en la posición 22, segunda fila, segunda columna. Y el 0 está en la posición 23, segunda fila, tercer columna. Muy bien, ya hemos obtenido la matriz A más B. Ahora se nos pide que hallemos la suma de las matrices A más C. La matriz A tiene un tamaño de 2 por 3. La matriz C, la tenemos aquí, tiene un tamaño de 2 por 2. Ambas matrices no tienen el mismo tamaño, por lo tanto no es posible realizar esta suma. En ese caso decimos entonces que la suma de estas dos matrices no está definida, porque necesariamente para poder sumar dos matrices tienen que tener el mismo tamaño. Veamos algunas propiedades de la suma de matrices. Primera, la suma de matrices es conmutativa, es decir,
la matriz A más la matriz B es igual a la matriz B más la matriz A. Hay conmutatividad en la suma de matrices. La asociatividad. La matriz A se suma con la suma de las matrices B y C, pues se puede aplicar la propiedad asociativa en la suma de matrices. Siguiente propiedad, elemento neutro. La matriz A sumado a una matriz nula es igual a la matriz nula más la matriz A, lo que dará en ambos casos nuevamente la matriz A únicamente. Siguiente propiedad, elemento opuesto. Si sumamos la matriz A más la matriz menos A, o al revés, la matriz menos A más la matriz A, eso nos genera la matriz nula. La transpuesta a la suma. Si tenemos la transpuesta de la suma A más B, esto será igual a que la transpuesta las calculemos en forma independiente a las dos matrices y luego apliquemos la suma de matrices, cumpliendo con esta igualdad. ¿Cómo realizamos la multiplicación de un escalar por una matriz? La definición nos dice que el producto de una matriz A por un número real K es otra matriz que representaremos por K por B, de la misma dimensión que A y cuyos elementos son el producto de los mismos por K. En otras palabras, ¿qué nos dice? Que si un escalar K multiplica una matriz de un determinado tamaño, el escalar ingresa y multiplica a todos los elementos de esa matriz y la nueva matriz tendrá exactamente el mismo tamaño de la matriz A. A ver, realicemos un par de ejemplos. Aquí tenemos la matriz A, que sería una matriz de tamaño 3 por 2, 3 filas, 2 columnas, y nos piden que hallemos la matriz 3 por A, un escalar por la matriz A. Muy bien, entonces tenemos el 3, el escalar 3, colocamos la matriz A y este 3 ingresa y multiplica a cada uno de los elementos de la matriz. 3 por 0, 3 por 1, 3 por menos 2, 3 por 4, 3 por 1 tercio, 3 por 3. Y vamos a obtener la matriz 3 por A, que tendrá también el mismo tamaño de la matriz original, también un tamaño de 3 por 2. Ahora hallemos la multiplicación del escalar menos 2 tercios por la matriz A. De la misma manera, aquí tenemos el escalar menos 2 tercios, tenemos la matriz A. Este escalar de menos 2 tercios ingresa y multiplica a todos los elementos de la matriz, exactamente a todos los elementos de la matriz. Menos 2 tercios por 0, menos 2 tercios por 1, menos 2 tercios por menos 2, bueno, y así sucesivamente. En realidad el escalar ingresa y multiplica a todos los elementos de la matriz y se obtiene una matriz final, la cual será del mismo tamaño de la matriz original. De esa manera realizamos la multiplicación de un escalar por una matriz. Veamos algunas propiedades. La propiedad distributiva. Si tenemos un escalar que multiplica a la suma de dos matrices, ese escalar puede multiplicar en forma individual a cada matriz y luego proceder con la sumatoria. Otra propiedad distributiva. Si tenemos la sumatoria de dos escalares por una matriz A, podemos por separado que cada escalar multiplique a la matriz A y luego procedemos a la sumatoria de las dos matrices. La propiedad asociativa mixta. Un escalar que multiplica al producto de otro escalar por la matriz A. Podemos multiplicar previamente los escalares y recién multiplicar con la matriz. La propiedad de identidad. La unidad cuando multiplica una matriz se mantiene la misma matriz. La propiedad multiplicativa de 0. El 0 como escalar cuando multiplica una matriz A se obtiene la matriz nula, que tendrá el mismo tamaño que la matriz A. ¿Cómo se realiza? Ahora veremos lo que es la resta de matrices. Tenemos esta matriz A y esta matriz B.
veamos que ambas tienen el mismo tamaño. Necesariamente deben tener también el mismo tamaño. La matriz A de un tamaño de 2 por 3, es decir, 2 filas, 2 columnas. La matriz B también un tamaño de 2 por 3, 2 filas, 3 columnas. Es un requisito también que sean del mismo tamaño. Bien, nos piden que hallemos la diferencia entre la matriz A menos B. En realidad, la diferencia o la resta de matrices como tal no existe. En realidad lo que se hace es una sumatoria. ¿Sí? A más por la matriz menos B, que al final pues el concepto es el mismo, ¿no? Bien, tenemos la matriz A más el menos por esta matriz. Este menos es como si fuera el producto de un escalar de menos 1 por la matriz. Es decir, que este escalar previamente menos 1 va a multiplicar a todos los elementos de esta matriz. Entonces ingresa el número negativo multiplicando a todos los elementos de la matriz. Y esto ya nos queda como una sumatoria de matrices, donde para sumar matrices deben tener el mismo tamaño y se procede a sumar elemento por elemento. 5 más menos 2, 2. Ahora el elemento en la posición 12, 4 más menos 2, 2. El elemento en la posición 13, menos 2 más 0, menos 2. Ahora el elemento en la posición 21, 1 más 2, 3. El elemento en la posición 22, 2 más 5, 7. Y por último el elemento en la posición 3, 3 más 3, 6. De esa manera procedemos cuando queremos restar dos matrices, que en realidad lo que se hace es convertir en la suma de dos matrices. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos la matriz A de tamaño 3 por 3 y tenemos la matriz B también de tamaño 3 por B. Y nos piden que hallemos 3 por A menos 1/3 de B. Necesariamente ambas matrices tendrán que tener el mismo tamaño. Si bien es cierto que el 3 va a multiplicar la matriz A, pero el tamaño de la matriz se va a mantener de 3 por 3 y el menos 1/3 va a multiplicar a la matriz B también de tamaño 3 por 3. Como dijimos en la anterior diapositiva, cuando realizamos la multiplicación de un escalar con una matriz, el escalar ingresa y multiplica a cada uno de los elementos de la matriz. Previamente esta diferencia la convertimos en una suma. Ahora el 3 ingresará y multiplicará a cada uno de los elementos de esta matriz y este menos 1/3 también ingresa y multiplica a cada uno de los elementos de la matriz. Por lo que vamos a obtener entonces esta siguiente matriz. Ambas matrices tienen un tamaño de 3 por 3. Por lo tanto, sí es posible la sumatoria de matrices. Y procederemos a sumar las matrices entre los elementos de la misma posición, ¿cierto? 3 más menos 1, 0 más menos 10/3, 3 más 2, hablando de los elementos de la primera fila, y así continuamos con los elementos de la segunda y tercera fila, sumando cada elemento de su posición para obtener esta matriz. A ver, agarremos por ejemplo este 2. Este 2 está en la posición 11. El elemento en la posición 11 en esta matriz es el 3, más el elemento en la posición 11, que es menos 1. 3 más menos 1, 2. Y así sucesivamente continuamos con todos los elementos de la matriz para generar esta matriz que se nos pide de 3 por A menos 1/3 de B. Vamos con otro ejemplo. Tenemos la matriz A y tenemos la matriz B. Se nos pide que hallemos A menos 2 por la transpuesta de B. Muy bien. Tenemos la matriz A, vamos reemplazando, menos 2, la matriz B, su transpuesta. Pero antes de continuar, primero tenemos que calcular la transpuesta de esta matriz. Recordemos cómo era la transpuesta. Una matriz transpuesta era aquella matriz donde cada elemento de cada columna se convertía en elementos de la primera fila. Entonces, y los elementos de la segunda columna en elementos de la segunda fila. Es decir, esta primera columna, al encontrar la matriz inversa, el 1, 3, 5, que es la primera columna, se convierte en elementos de la primera fila.
el 2, 4, 6, que son los elementos de la segunda columna, se convierten en elementos de la segunda fila. Ahora, este menos 2, esto es en realidad el producto de un escalar por una matriz. Lo convertimos en una sumatoria. Ahora, este escalar menos 2 va a ingresar y va a multiplicar a cada uno de los elementos de la matriz. Y se nos queda la suma de dos matrices, las que necesariamente deben tener el mismo tamaño para poder realizar esta sumatoria de matriz, ¿no? Esta primera matriz tiene un tamaño de 2 por 3, esta tiene un tamaño también de 2 por 3. Por lo tanto, esta sumatoria de matrices sí se puede realizar y se aplica sumando elemento por elemento de cada una de las dos matrices, ¿no? 1 más menos 2, menos 1, 2 más menos 6, menos 4, 3 más menos 10, menos 7, 4 más menos 4, 0, 5 más menos 8, menos 3, y por último 6 más menos 12, menos 6. Y esta es la matriz que se obtiene al aplicar esta operación entre matrices. Ok, muchas gracias.